Oh, se me hace tarde. Debo orar. Debo hablar con Dios. Ya ven. De lo que me... Oh, tengo una gran pregunta. ¿Por qué los ateos no creen en Dios? ¿Qué hay detrás de esas personas que niegan la existencia de Dios? ¿Habrán teoría que lo habrán investigado? ¿Por qué motivo dicen que la existencia de Dios no es un mito, una leyenda? ¿Habrá alguien que ha estudiado la existencia de Dios? ¿Qué hay detrás de los ateos por la cual dicen que es una fuerza la que nos gobierna? Lo voy a investigar. Voy a convertirme en un gran científico y voy a descubrir la teoría por la cual los ateos dicen que no creen en Dios. Vamos, acompáñenme, vamos a investigar. Los hindú, los persas, los de Medio Oriente tenían una historia muy similar a la historia que menciono de los egipcios. ¿Qué pasa? El filósofo político Karl Marx decía que la religión es el oprobio del pueblo. Los romanos en la antigüedad ellos tenían sus dioses, sus templos de Atenas y sus diferentes creencias, pero se dieron cuenta que la religión podía dominar masas y controlar. Entonces fue cuando adoptaron la historia de los egipcios, la historia de los persas y la historia de los hindú de diferentes eras y crearon al Jesús mesiánico, el Salvador, así como lo era el dios Ra, y crearon esta farsa, esta historia con el fin de imponer una nueva religión, ¿sí? Pero como la impusieron a base de torturas, a base de masacres, a base de actos de crueldad contra el prójimo, con actos de muchísima crueldad que eran los de la época de la Inquisición, las torturas. Así fue que se formó esta institución que llamamos catolicismo y de ahí vienen todas las vertientes del cristianismo, ¿sí? Bien, en ese orden de ideas, entonces, para usted, Dios es un mito, es una leyenda. Sí, por supuesto que lo es. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por la participación. No solo Dios, Jesús, María y toda esta farsa de la iglesia. Ok, perfecto, gracias. Seguimos investigando una teoría que se llama la teoría de la existencia de Dios. ¿Sí será realidad que Dios existe? ¿Qué tan cierto es? Seguimos todavía con la misma pregunta. ¿Dios existe? Según los ateos en las calles, ahorita le preguntamos si la existencia de Dios era real. Y muchos dijeron que eso era una mentira. Ya lo comprobamos por ellos que Dios no existía. Ahora vamos a comprobarlo. Vamos con lápiz y papel. Vamos a investigar qué tan cierto Dios existe. Así que acompáñame. Vámonos con lápiz y papel. Según los ateos, la teoría de Dios no existe. Entonces, ¿ese más que es un gran vacío entre Dios y los ateos? ¿Por qué los ateos reniegan profundamente la existencia de Dios? ¿Qué los hace pensar a ellos tan fuertemente, según su teoría, que la existencia de Dios es un mito y una leyenda? Ahora, ¿habrá un gran vacío entre Dios y los ateos? ¿Qué los separa a ellos como tal? ¿Qué hace a los ateos que no caigan en este vacío, sino que directamente se encuentren en un gran interrogante acá, en una conexión que los puede conectar con Dios? Ahora, ¿qué hace a ellos que directamente renieguen aquí en este punto la existencia de Dios? ¿Qué los hace renegar? ¿Qué los hace ellos empoderarse y pelear tan fuertemente de que Dios existe? ¿Qué los hace? ¿Qué los motiva? Aparte de eso siguen con el interrogante, pero la pelea está. El pleito está en que Dios no existe, pero la guerra se ha desempeñado entre Dios y los ateos. Ahora la pregunta ¿esto es una muestra de amor? ¿De aquí hacia acá?
y esta es una muestra de odio de acá hacia acá. ¿Qué es lo que hay entre estos dos personajes? ¿Cuál es la realidad que se oculta detrás de ellos? Vamos a seguir investigando. Continuamos aquí. Ahora, según las teorías y los cálculos, que yo estoy tirando lapicero, entonces Dios sería directamente una fuerza, que es una fuerza que se convierte en masa por espíritu. Es una fuerza. Ahora, si nosotros bajamos a masa, y entonces digamos, masa es igual a fuerza por espíritu, directamente. Ahora, si eliminamos que Dios es una masa, como dicen los ateos, que Dios es una masa, entonces diríamos directamente, según nuestros cálculos, que directamente Dios lo que es un espíritu igual a fuerza. Entonces la existencia de Dios sí existe. Entonces Dios sí existe, Dios no es una masa, sino que directamente nuestro cálculo F, que es igual directamente a fuerza, por espíritu, entonces sería espíritu es igual a fuerza. Entonces lo que concluimos es que Dios es directamente una fuerza, un espíritu que directamente genera una fuerza en la vida del hombre. Pero ahora miremos matemáticamente también lo que los ateos dicen, según los cálculos que yo acabo de sacar, es que directamente los ateos dicen que todo lo que nosotros nos gobierna al ser humano, hay una fuerza mayor, y directamente es una masa que se desprende de un meteorito, según la información de los ateos, que directamente Dios no existe, que es una masa que nos gobierna y que esa masa es igual a fuerza, pero que no existe Dios. Es una fuerza convertida en una masa, o en una masa igual a una fuerza, pero que Dios no existe. Que eso es solamente una teoría falsa de la existencia de Dios. Ahora, según la teoría de los ateos, es que entonces todo radica en que la fuerza es igual a una masa, pero que directamente la existencia de Dios es negable. Acá se puede convertir. Ahora, si bajamos a Dios abajo, entonces sería Dios menos, entonces eliminamos a Dios, y sería entonces masa más fuerza. Entonces la teoría de los teólogos, la teoría de los ateos es que todo lo que nosotros nos gobierna es una masa que directamente posee una fuerza. Y según su teoría, Dios no existe. Esa es una mentira. Según la teoría de ellos, Dios no existe. Lo único que a nosotros nos gobierna es una masa que solamente posee una fuerza. Volvemos al inicio de lo que hablamos hace unos segundos. Entonces acá directamente lo que se trataría que Dios es directamente un espíritu y que el espíritu es igual a una fuerza. Eso es directamente Dios. Un espíritu y espíritu no es una masa. Un espíritu y el espíritu es igual a fuerza. Entonces Dios, ¿qué significa? Un espíritu que directamente genera una fuerza. Aquí no es una M, sino que directamente lo que Dios es un espíritu que genera fuerza. Entonces lo que hemos concluido es que Dios sí existe. La existencia de Dios es real. Muy bien. ¿Qué es un científico? Un científico es aquella persona que investiga, que va más allá de una teoría física, que aporta a la ciencia nuevas investigaciones, nuevos conocimientos, nuevas ideas, pero percepciones entre lo científico y la ciencia, muy clara. Día a día se trabaja para que directamente se tenga una percepción clara y coherente, de que directamente sus investigaciones son claras y contundentes a la hora de entregar una información clara. Las percepciones que directamente se trabaja es que los científicos son locos, sus teorías son raras, no tienen bases a las cuales afiliarse, pero las percepciones que yo como científico he encontrado, he identificado en un ateo son claras y contundentes. Por eso voy a trabajar en pro de ello. El uso social de la ciencia sin duda alguna es trabajar incansablemente para que sus teorías sean aceptadas. Sin duda alguna como científico voy a trabajar incansablemente para que muchas personas puedan aportar, creer y buscar de Dios. Que los ateos puedan convertirse en una realidad cristiana, que puedan creer en Dios. Mi percepción como científico en estos momentos es seguir trabajando incansablemente para que los ateos también conozcan a Dios y no solamente lo conozcan, sino que también pueda creer en Dios, porque un científico tiene que demostrar con hechos que sus teorías y investigaciones son reales. Por eso yo, como científico, voy a trabajar incansablemente para que mis teorías sean aceptadas ante los ateos.